Entrevista en trabajo social. La entrevista es un instrumento que recoge la exposición de la conversación mantenida. La preparación de la entrevista conviene a obtener información específica. Y para ello es necesario contar con fechas, números de teléfono, direcciones, nombres, y para ello es indispensable construir un registro único para esto. La fase introductoria de la entrevista tiene tres que se dividen en conocerse, tener un proceso de encuentro y decidir acerca de un objetivo mutuamente aceptable. Las técnicas más sencillas para estimular la comunicación son las expresiones, como ajá, sí, entiendo, o un movimiento de cabeza. La continua falta de respuesta por parte del entrevistado hace que la conversación degrade. La fase final de la entrevista es la terminación, pero antes de eso se debe indicar al entrevistado que solo dispone de un tiempo disponible. Y conforme avanza la entrevista, el trabajador social debe percatarse del tiempo utilizado. Para cualquier entrevista se sugiere que el tiempo establecido debe de ser entre los 50 y los 90 minutos. La ficha social es un instrumento de trabajo que a los trabajadores sociales nos permite conocer e indagar sobre las problemáticas sociales que existen a nuestro alrededor. La ficha social tiene como función principal sintetizar la información que se obtiene de un individuo o de una familia. La ficha social tiene como componentes básicos, y digo básicos ya que tiene otros componentes más, pero siempre va a depender del caso que se va a tratar. La ficha social, como componentes básicos, siempre va a tener la dinámica social, el aspecto económico, el aspecto de salud, el de la vivienda y de la educación. En estos podemos conocer e indagar sobre los problemas, en cómo se relacionan entre ellos, en el aspecto económico, en el aspecto de salud, si es que existe o no existe un seguro de salud, si es que hay algún familiar enfermo. La ficha social tiene dos factores, el factor de riesgo y el factor protector. En el factor de riesgo podemos poner de ejemplo una familia con un integrante con problemas de alcoholismo. En este caso, el factor de riesgo sería el comportamiento de ese integrante y quiénes influyen en ese comportamiento. En el factor protector, si ponemos el mismo ejemplo que pusimos anteriormente, el factor protector sería si es que en la misma comunidad hay una red de amigos, de familiares o de alguna asociación que pueda y tenga la posibilidad de ayudar a esta familia. La ficha social se usa siempre y cuando se requiera de una intervención social. Informe social. Este es un documento exclusivo para los trabajadores sociales. Ahora, ¿por qué exclusivo? Aquí podemos ver que por ley, algunos países, el único profesional que puede hacer un informe social es el trabajador social. Esto hace referencia a la particularidad de nuestra profesión. ¿Por qué el informe social es una técnica? Es un acto de comunicación que se interpreta por un escrito. Esto se requiere de un emisor, de un cliente, de un receptor, de un canal y de un mensaje. El emisor es un trabajador social. El cliente es una persona, familia o grupo de organización que se está formando. El receptor ya sería un tercer implicado, podría ser una institución o también un juez o una persona que requiera del informe. El canal es un medio efectivo de la cual se transmite la información. En este caso, el canal sería un lenguaje escrito por medio de un archivo o texto digital. El mensaje ya es una información que contiene evaluaciones, dictámenes y también propuestas de actuación por parte de los trabajadores sociales. ¿Cómo es la estructura del informe social? Esto quiere decir cómo debemos realizarlo. Entonces,
se dice que se determina la institución o también cada uno define su informe. Hay variedades de hacer un informe social, no tiene una estructura o formato. ¿Qué es un genograma? Pues es una técnica de evaluación y diagnóstico para representar gráficamente las principales características e interrelaciones de un grupo familiar. Refleja los miembros de la familia nuclear y extensa, como los cuñados, primos, abuelos y sus relaciones, los acontecimientos familiares, las alianzas, con un resumen de la situación familiar y sus problemas durante 3 generaciones. Es un documento abierto, donde podemos agregar nuevos datos que la familia. Muy parecido a un árbol genealógico, pero esta describe las relaciones familiares mediante símbolos. ¿Y para qué nos sirve un genograma? Elaborar un genograma nos ayuda a conocernos mejor, también a nuestra familia. Muy útiles para ayudar a un profesional y detectar el origen de ciertos conflictos y pautas de comportamiento que tengan su origen en la familia de una persona. Para saber quiénes son las personas que forman el entorno inmediato de la pareja, para establecer cuáles son las relaciones que mantienen entre ellos. Históricamente, qué tipo de acontecimientos en la estructura familiar, número de hijos, enfermedades, edades en las que aconteció la muerte. Observar los patrones que vienen repitiéndose posiblemente de forma inconsciente o por una tradición familiar. Estudiar las relaciones emocionales en la familia, tanto el pasado como el presente. Hay que fijarse en cómo se llevan las familias, si existen infidelidades, abusos, separaciones o divorcios. ¿Cuándo se usa un genograma? Pues este instrumento es ideal para levantar el velo tras el cual a veces se oculta una realidad completamente diferente. En la investigación de los problemas psicosociales, en el estudio del desarrollo familiar, en el abordaje familiar en pacientes con enfermedades crónicas, terminales, hereditarios. Además que se quiere investigar un determinado problema de personalidad y el manejo de emociones en la familia. ¿Cómo se aplica un genograma? Las fases del genograma son: construcción. Requiere una entrevista y un sistema de registro. Utilizamos siempre los mismos símbolos y procedimientos. Creamos otros elementos ante nuevas necesidades. Representamos 3 generaciones. Lectura. Reconocer los elementos y datos descritos en las líneas y símbolos. Seguir siempre un orden y atender a los datos de la familia de procreación y de las familias de origen. Interpretación. Es la fase más compleja y difícil, pues permite realizar diagnósticos psicosociales. Requiere un análisis integrador de todos los componentes. Símbolos básicos del genograma que representan al hombre, a la mujer, al sexo indeterminado, a la persona fallecida, al matrimonio, a la separación, al divorcio, a la pareja de hecho, a la persona de referencia, a la persona entrevistada, al número de hermanos, el embarazo, gemelos idénticos, a los mellizos, al aborto espontáneo, al aborto provocado. Hoy voy a abordar lo que es el tema del ecomapa.
El ecomapa fue ideado por la doctora Anne Hartman en 1978. ¿Qué es el ecomapa? Es la representación gráfica de las relaciones que la persona tiene con su entorno. ¿Para qué nos sirve? Para identificar las conexiones importantes de una forma más rápida. Así también vamos a conocer las conexiones menos importantes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ecomapa. Aquí nuestras personas con las cuales vamos a tratar son una pareja casada de hace un año. Vamos a ver en qué áreas tienen una conexión fuerte y una conexión débil. Las conexiones fuertes vamos a representarlas con una línea recta y las conexiones débiles vamos a representarlas con una línea entrecortada. En el área de la salud, ambos esposos tienen una relación fuerte, ya que cuando se enferman acuden a un centro de salud y no se automedican. En el área de la amistad, el esposo tiene una relación débil, ya que no es muy sociable, al contrario de la esposa, que tiene una relación fuerte. Eso nos dice que es una persona sociable. En el área de la religión, ambos esposos son católicos y tienen una fuerte creencia y cada domingo asisten a misa, por lo cual ambos esposos tienen una relación fuerte con la religión. En el trabajo, ambos esposos tienen una relación débil porque no tienen un trabajo seguro y también tienen problemas a veces con su trabajo, por eso su relación es débil. ¿Qué es la visita domiciliaria? Es una técnica que utilizan generalmente los asistentes sociales o trabajadores sociales a través de una entrevista y observaciones con el fin de realizar un diagnóstico. ¿Para qué sirve la visita domiciliaria? La visita domiciliaria reúne una serie de actividades que se llevan a cabo para conocer mejor a un individuo o conjunto de individuos. Abarca una amplia variedad de disciplinas en el ámbito social. Con ello se busca dar respuestas a preguntas previamente planteadas. ¿Cuándo se usa la visita domiciliaria? Generalmente se utiliza para conocer más sobre el individuo, plantear un diagnóstico completo sobre su vida, personas que viven solas o sin familias, personas que tienen familias enfermas, violencia familiar, problemas familiares. ¿Cómo se aplica la visita domiciliaria? Primero, se debe asegurar de tener la dirección correcta del domicilio, la hora y fecha, tener el material que deberás llevar y confirmar la visita con la familia. Si la visita fue planificada, debes solicitar hablar con quien corresponde, ser cordial y lograr tener contacto con otros miembros de la familia. Realizar observaciones del ambiente físico y ecológico de la familia. En el momento oportuno de terminar la visita, después reflexionar sobre la visita y anotar las observaciones pertinentes. ¿Qué es la historia social? La historia social es un instrumento exclusivo del trabajador social, un documento donde se registran los datos familiares, sanitarios y otros. Después, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la historia social? Nos permite conocer toda la problemática del cliente para la valoración de la persona y su entorno familiar y social.
¿Cómo se aplica el documento de historia social? ¿Cómo se aplica? Se aplica en todos los ámbitos de actuación del trabajador social, ya sea en servicios sociales, violencia de género, ámbito sanitario. En definición, la historia social es un instrumento documental básico del trabajador social dentro de los servicios sociales. La hoja de seguimiento. La hoja de seguimiento es un instrumento complementario sumamente importante para el trabajo social, cuya principal función es la de recopilar información, ya sea personal o familiar, para luego adjuntarla al historial que se está interviniendo. Las hojas de seguimiento se consignan, es decir, se ordenan temporalmente por un profesional, para luego adjuntarlas y cuya intervención va a estar complementada por entrevistas, visitas a domicilio, gestiones telefónicas, reuniones de equipo. A continuación, un ejemplo de la hoja de seguimiento. El número de expediente, los datos del usuario, apellidos, nombres, cédula de identidad, domicilio, número, piso, letra del domicilio o departamento, código postal, teléfono, lugar y fecha. Comparecientes. Esto quiere decir si ha sido requerido a una audiencia o por un juez, legalmente. Registro. Se debe hacer el registro desde la primera valoración en la que has intervenido como trabajador o trabajadora social. En la primera intervención se observó que la señora tiene capacidades diferentes y requiere ayuda especial. Y la valoración, el diagnóstico final por el o la trabajadora social. La persona tiene incapacidad del 50%, se encuentra en riesgo de pérdida de vivienda. Eso es todo, muchas gracias.